Les saludo a todos en el amor del Señor. Buenas tardes. Siempre es un privilegio estar aquí. No, no descartamos la gran responsabilidad que trae estar aquí también. Pero es un privilegio que el Señor nos ha dado. No voy a hablar sobre el mensaje de las 7 iglesias, a las 7 iglesias como tal, sino voy a estimar una sola, que es la iglesia de Éfeso. El Apocalipsis, yo creo que algún día podríamos también leerlo más profundamente o estudiarlo más profundamente. Yo sé que se ha estudiado en la iglesia, pero siempre es un libro que nos trae sorpresas, muchas sorpresas. Y hay mucha bendición ahí en ese libro. Es un libro maravilloso, complejo de entender, ¿verdad? Muchas veces incomprensible por algunos, tiene tantas interpretaciones, que hacen cambiar las posiciones de diversas miradas. Pero hay una cosa, y lo dice el capítulo 12, si mal no recuerdo, de Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe. El libro de Apocalipsis, algunos lo ven como un libro de acontecimientos que ya ocurrieron, en una de las cosas que piensan algunos. O sea, tienen una visión preterista, de pretérito, pasado. Acontecimientos como, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, y cosas así que algunos creen que esto se escribió debido a aquellas cosas que pronto iban a acontecer. Por ende, data en el libro de Apocalipsis entre los años 60, por ahí, previo a lo que iba a acontecer con Jerusalén. Pero obviamente sabemos que no fue así, fue de mucho más tiempo. Algunos lo ven como las cosas que sucederán. Otros creen que como la iglesia de Éfeso estaba viviendo, por ejemplo, un proceso difícil de prueba, porque tenían persecución, tenían sufrimiento, entonces el libro fue escrito para estimular a esos creyentes. Hay tantas versiones, ¿no? Por ejemplo, veían al Imperio Romano como la bestia que narra el libro de Apocalipsis, el Imperio Romano. Otros lo ven desde una óptica histórica, otros lo ven como un libro de simbologías. Por ende, sus interpretaciones deben basarse en la simbología más que en lo literal. Como por ejemplo la lucha entre el bien y el mal. Es una óptica, por ejemplo, también hay una óptica futurista, eventos que van a acontecer. Hay diversas ópticas, para decirlo de esa manera. Pero Apocalipsis es una carta en sí. Aunque lo vemos como un libro, es una carta. Y se puede considerar como tal, porque esta carta tiene un remitente, tiene destinatario, tiene un cuerpo, tiene un saludo final, etcétera, etcétera. O una bendición final. Es el puro estilo de las escrituras. Y Juan es el que remite esta carta, el que escribe esta carta por revelación de Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo el interesado en que Juan escriba estas cosas. Por eso empieza el libro diciendo Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y está claro ahí que no fue un invento de Juan, sino que Juan escribió lo que él vio, lo que le fue revelado. Y el remitente, o sea, a quien se le remite es a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí lo dice. Juan, en versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, es una carta que él escribe a las 7 iglesias que están en Asia, lo que es hoy Turquía, para que se ubiquen geográficamente. Aunque claro, no es un mensaje que queda reservado para las iglesias de Asia solamente, o para esas iglesias, 7 iglesias que estaban ahí en Asia Menor, sino que se tiene el mensaje para todos nosotros, para todas las iglesias que de generación a generación pasaron, estamos y pasarán, o vendrán. Es muy interesante entonces que este libro, que comienza con una linda bienaventuranza, termina con otra bienaventuranza.
y muy relacionadas entre sí, esta bienaventuranza. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y el versículo 7 del capítulo 22, ya el último capítulo dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Dice, el que lee primero, el que oye, y después dice al final, el que guarda, el que las obedece. Quiero entonces enfocarme mayormente en el tiempo que resta en este pasaje que acabamos de leer. Sin duda queda quizás un poco de apetito para este libro de Apocalipsis, que es tremendamente necesario saberlo y estudiarlo. El título del mensaje de hoy es Ha llegado carta. Seguramente ustedes se van a poner a decir, ¿para quién? Como la famosa jueguito, ¿ha llegado carta para quién? Ha llegado carta, porque es precisamente un mensaje escrito a la iglesia, en este caso de Éfeso, con total alcance para la iglesia de hoy. ¿Quién es el que envía la carta? ¿Quién es el remitente? Su forma de identificarse es bastante compleja de entender, aunque lo damos por seguro que, según nos dice el capítulo 1, ahí puede ver el capítulo 1, versículo 9 en adelante, todo lo que se habla ahí del remitente de esta carta. Es el Señor Jesucristo, quien revela a Juan lo que ha de escribir en cada una de estas cartas. Salvo, amados, las iglesias de Esmirna y Filadelfia, las otras 5 iglesias, entre ellas esta de Éfeso, reciben un buen tirón de oreja. Buena reprensión, fuerte reprensión por su conducta y por su testimonio. Por conducta y por testimonio. Y los problemas de estas iglesias, de todas en general, van desde has perdido tu primer amor hasta permitir el pecado dentro de la iglesia, la corrupción, las cosas que Dios aborrece. Ahora la carta comienza así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Quién podría ser? Si estuviéramos en estudio bíblico, podríamos dar más oportunidad para hablar. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Nada más y nada menos que su pastor. Aquel que había sido encomendado para cuidar la iglesia de Éfeso. Y podemos entender mejor el verso 1 del capítulo 2 leyendo el verso 20 del capítulo 1. Voy a leer el capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Voy al versículo 20 del capítulo 1, hacia atrás. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, 7 pastores, 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para que vayamos entendiendo un poquito. Son las 7 iglesias. Entonces, cuando se habla aquí de la diestra, dice que el ángel que tiene a su diestra, al ángel que tiene a su diestra, cuando se habla de diestra de Dios, se relaciona con, normalmente se relaciona con el poder de Dios o con la autoridad de Dios. En este caso de Jesús, que tiene bajo su autoridad, que el pastor de la iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora bien, aunque se identifica al ángel como el pastor y que la carta va dirigida por autoridad al pastor, no significa que sea la iglesia el destinatario final, pues la iglesia, o sea, que es la iglesia la que vive, la que cree, la que camina su vida cristiana y no solamente el pastor.
Por ende, más que el pastor hacerse responsable de este pasaje, esto para el pastor, mejor me voy, no hay problema. No, es para toda la congregación, para toda la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias por generaciones. Dice el pasaje que Jesús anda entre los 7 candeleros de oro. Ahí lo pueden ver. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, el que las 7 iglesias están bajo la autoridad del Señor. Y el que anda en medio, verso 1, de los 7 candeleros de oro. O sea, anda en medio de las 7 iglesias. Anda en medio de las 7 iglesias. Y dice ahí que como él anda, o sea, él no estaba fuera de lo que pasaba. Él no se estaba enterando por la voz de alguien que dijo, oye, Señor Jesús, esto está pasando aquí en la iglesia. No. Él andaba, dice, da la impresión de que Jesús estaba supervisando lo que sucedía en cada iglesia. Y al ver lo sucedido, entonces envía cartas de elogio y a su vez de advertencia. ¿Qué fue lo que vio Jesús en la iglesia de Éfeso, que era que nos convoca hoy día? Una de las cosas que no hay duda que estaba en medio o andaba en la iglesia es que dice, yo conozco tus obras. Verso 2. Yo conozco tus obras. Nadie lo ha dicho. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que hay dentro de ti. Yo sé cómo estás viviendo tu vida cristiana. Yo sé cómo te estás relacionando. Yo conozco tus obras. Y veamos que no es un regaño, sino un reconocimiento, un elogio, lo que Jesús hace a la iglesia de Éfeso. Y veamos de qué el mismo Señor elogia a la iglesia. Ahí lo empezamos a ver. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. 2, tu paciencia. 3, que no puedes soportar a los malos. 4, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 5, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. 6, aborreces las obras de los nicolaitas, que aunque no está en ese pasaje, está en el versículo 6. Si usted va conmigo al versículo 6, dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hicimos un salto al versículo 6. Y no hay duda, amado hermano, que la iglesia de Éfeso se esmeraba en trabajar, en hacer cosas, en moverse dentro de lo que se llama el servicio al Señor. Era una iglesia que servía sí o sí al Señor. Y servía dentro de la iglesia. Decía que era arduo trabajo. Y digaba que no era fácil, que posiblemente los llevaba hasta el agotamiento sirviendo al Señor. Dice tu paciencia. Y la paciencia habla de más que de esperar, habla de perseverar, de soportar en medio de hostilidades, de la persecución. Soportar la presión a la que estaban sometidos como cristianos, como hijos de Dios. No hay duda alguna que muchas veces sucede, ¿no? También dijo que no puede soportar a los malos, denota que separaban al que trataba de dañar la iglesia, al que trataba de destruir, al que trataba de dividir, no lo soportaban, que está descrito como rechazo a lo mal hecho o a la mala enseñanza de algunos. Muchos quisieron entrar falsas enseñanzas a las iglesias y estaban queriendo introducir costumbres paganas, y luchar con ello causó rechazo y cansancio a la misma vez por parte de la iglesia. Y por esto mismo algunos se decían ser apóstoles, algunos iban con la etiqueta, yo soy apóstol del Señor, pero lo que hacían era meter aquellas falsas enseñanzas que no agradaban a Dios en general. No eran apóstoles. Amados, por sus frutos los conoceréis, y por su doctrina también.
a la iglesia de Éfeso, amados, estuvo expuesta y tuvo que luchar por la verdad del evangelio. Uno de los grupos que más daño hacían, podemos entenderlo así porque también pasó en la iglesia de Pérgamo, que se mencionan ahí, estos famosos nicolaitas. Los famosos nicolaitas. Fíjense que a tal punto que algunos creen que ese nicolaita era uno de los que había sido hallado como diácono de la iglesia, ¿se acuerdan? Eligieron a varios como diáconos. Algunos dicen eso, que viene de ese de Nicolás. Otros no, dicen que no nada que ver, pero lo cierto es que al parecer este hombre Nicolás, de donde surgen nicolaitas, tenía muchos seguidores, muchos seguidores. Y según nos indica la carta a la iglesia en Pérgamo, tenía relación con Balaam, o sea, culto a lo sensual, costumbres lujuriosas, comer cosas sacrificadas a los ídolos y específicamente el desenfreno sexual. Desenfreno sexual. Sobre estas cosas, al parecer, se relacionaba a esta famosa obra de los nicolaitas, que querían penetrar la iglesia, mejor dicho, ensuciar la iglesia pura y santa del Señor. Entonces, a diferencia de Pérgamo, eso sí, la iglesia de Éfeso había echado a toda esta gente, no los soportaba, no le dieron espacio ni lugar dentro de la iglesia. Ustedes aquí no pueden estar. Ustedes no son bienvenidos aquí con esas falsas enseñanzas y esas costumbres paganas. Por ende, aquí no hay lugar para ustedes. ¿Quién no quisiera estar en esa iglesia? Y es de nosotros le gustaría decir, sí, yo quiero hacer esa iglesia que rechaza lo malo, que no soporta las falsas enseñanzas, que tiene una doctrina sana, que ama el servicio del Señor. ¿Quién no quiere una iglesia de esa manera, de esa magnitud? Claro que sí. Pero había un problema. Había un problema. Y esto tenía que saberse. Verso 4. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado locamente por amor de mi nombre y no has desmayado, has seguido haciéndolo. Has sido constante, pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Yo conozco tus obras. Todo lo que hacía, te lo dijo, lo bueno, pero también le dijo de las cosas que confiaba. Pero tengo contra ti, verso 4, que has dejado tu primera. ¿Cuál es ese tipo de amor? ¿Cuál es el amor que dejaron los efesios abandonados? ¿Cuál es el amor al que ellos dijeron? Bueno, es más importante trabajar, es más importante servir, es más importante identificar a los falsos y echarlos de la iglesia. Es más importante eso que amar esto otro. ¿Será el amor al Señor? ¿Será el amor por los hermanos? ¿Será el amor por el que se pierde? ¿O todos ellos a la vez? ¿O será el amor del que habla el apóstol Juan en su segunda carta? El que me ama, guarde mis mandamientos. Y mi mandamiento es que andéis en amor. Segunda de Juan, verso 6. Había sin duda un problema serio. Y cuando se trata de amor, es muy serio. La iglesia se había enfocado tanto en sus luchas, en sus responsabilidades, en su rechazo a lo malo, que habían olvidado su amor al Señor y a los demás. Voy a leer un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 16, versos 8 al 15, dice:
Ezequiel 16, 8 al 15, y pasé otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié de adornos y puse brazaletes en tus manos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones. Se hizo famosa. Y aquí habla de Israel. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, que yo, dice el Señor, puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Israel era hermosa a causa de la hermosura que el Señor puso en ella, en esa nación. Verso 15. Pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, de tu fama, y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron. Tuya era. Duro el pasaje. Y tal como Israel, la iglesia se estaba olvidando de quién le había dado su hermosura. La iglesia se había olvidado de quién había ataviado, de quién había vestido, de quién había puesto lino fino. Se había olvidado que su hermosura no era propia, sino que había sido una hermosura entregada por el Señor a la iglesia. Se había olvidado de quién era su Señor, su dueño, su esposo, su Dios. Y estaba haciendo cosas en pos de cuidarse a sí misma, de ataviarse a sí misma, de hacerse famosa por sí misma, por sus logros, y se había olvidado de su Señor. La pérdida, amados, la pérdida de una pura relación de amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a una apatía espiritual. Abrió la puerta a una indiferencia, a reconocer lo que el Señor había hecho por la iglesia, le había dado a la iglesia. Había tanta ceguera en su corazón que se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de sus hermanos y de los perdidos tal vez. A pesar de su notable comportamiento, a pesar de sus relaciones y de todo lo que habían hecho, a pesar de todo eso, esas cosas que eran visibles de la iglesia, una iglesia que luchaba contra los malos y no soportaba a los malos, una iglesia de sana doctrina, se estaba muriendo por dentro. Muriendo por dentro. Era como que le faltaba el aire para respirar. Una iglesia sin amor es una iglesia que no respira, que no late su corazón, una iglesia que está muerta. Porque había dejado de lado su principal amor. Amor al Señor. Pasó como cuando las hermanas Marta y María. Marta, afanada, ha sido tanto
haciendo tantas cosas para que el Señor se sintiera complacido en su casa, preparando la comida, ordenando la casa, limpió toda la casa, pasó el dedo así. No hay ni una pizca de polvo que quizás Marta pudo haber dicho en mi casa. El Señor se va a sentir bien conmigo. Así era su sentir, para que el Señor se sienta bien, para que el Señor se sienta a gusto en mi hogar. Pero Jesús deseaba enseñar más que recibir atenciones. El Señor deseaba enseñarle más que recibir sus atenciones, más que recibir su servicio. Y María fue la que logró darse cuenta de aquello. No era la floja, no, era la sabia. María estuvo a los pies de Cristo recibiendo la enseñanza del Señor. Por ello es mejor la relación con Cristo. La relación de ellos se deriva a los demás. La intimidad con el Señor, el conocer al Señor, el relacionarme con Él. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Lo primero que dice ahí es, recuerda. Recuerda de dónde has caído. ¿Dónde perdiste el rumbo? ¿De dónde te saliste del primer amor? De la experiencia que llevaba la iglesia tal vez, o que te llevaba como cristiano. Tener mucho cuidado, hermanos, porque trabajar, y si queremos usar una palabra más bonita aún, usamos mucho, servir al Señor, tener cuidado. Porque servir en una iglesia no es sinónimo de vida espiritual. Nosotros hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y muchos podrían estar trabajando, sirviendo al Señor, pero podríamos estar muertos, porque nuestro corazón no está en el Señor. ¿Cuántos casos hemos visto a lo largo de los años? Recuerdo que en Cuba, hace muchos años, a nuestra iglesia llegaron unos hermanos a cantar. Hacíamos confraternidades entre iglesias, y en una de esas confraternidades conocimos un par de hermanos que cantaban. Fueron invitados a nuestra iglesia para cantar bonitos coros. Cantaban muy bien, cantaban a dúo, muy armoniosas sus voces. Sentíamos que sus canciones nos edificaban. Pero a los pocos meses reventó la bomba. Y no fue la de Hiroshima y Nagasaki. Se supo por medio de la iglesia donde ellos eran miembros que vivían juntos como pareja. Entonces, vivían juntos como pareja, deshonrando al Señor. Eran dos hombres, no un hombre y una mujer. Cantaban al Señor, lo hacían para el Señor, se mostraban que tenían una vida y una apariencia de piedad, de amor por el Señor extraordinaria, y le servían, pero su corazón estaba lejos de Dios.
¿Cuánta gente anda diciendo que cree en Dios y que está bien con Dios? ¿Cuánto peligro hay en no hacerles saber que están equivocados? Que Cristo no quiere sacrificio, que Cristo no quiere holocausto, Él quiere el corazón, tu obediencia por amor, tu servicio por amor, tu paciencia, tu perseverancia por amor y tu arduo trabajo por amor a Él. Mira bien de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mira bien de dónde has caído y arrepiéntete. Hay un precioso himno cristiano, un corito basado en unas palabras de Moisés que dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Arrepentirse conlleva eso mismo, identificar dónde caí, darme cuenta y sentir rechazo por el pecado que me apartó de mi Señor, que me apartó de su amor, y mostrar, dice además el pasaje, mostrar con evidencia que realmente me arrepentí al hacer las primeras obras, al volver atrás, aquellas primeras obras que realicé por amor al Señor, que lo único que me movía era ese amor tan grande que conocí un día. Pero que tal vez hoy día, después de tantos años, después de tantos cultos y de tantas cosas en la vida cristiana, en la vida personal, nos hemos olvidado de ellos. Nos hemos olvidado de esas obras. Y aquí dice el pasaje, el Señor está diciendo: recuerda aquellas obras, cuando me amabas y hacías todo por amor a mí. Tenían que retornar hacia el amor. Tenían que retornar hacia la pasión por Jesús. Voy a decir esto con mucho temor. Y una de las cosas que hasta el día de hoy la hermana Margarita recuerda, nuestra hermana Margarita, y siempre me lo hace saber, y es bueno esa pregunta, que alguien te pregunte. Cuando estábamos de madrugada en el hospital, ella y yo con su esposo, me hizo esta pregunta: ¿por qué hace esto? Hasta el día de hoy, todavía cuando converso con Margarita me lo comenta. ¿Se acuerda? Mi respuesta fue: lo hago por amor al Señor. Y miren, hermanos, lo que tú haces por amor al Señor impacta más en la vida de las personas que lo que propiamente haces. Cuando el resultado de lo que tú haces, cuando el origen de lo que tú haces es amor al Señor, el resultado es maravilloso. Después pregúntele a Margarita, no quiero volver a hablar del tema. Pero cuando conocemos al Señor, el Señor nos enseña a amar a los demás. Nos enseña a amar a los demás. Nos enseña a sentir el problema de los demás. Nos enseña a sufrir con los demás. El Señor derramó su amor en mí y en ti para que amemos a los demás. Para que lo amemos a Él. Él es el que derramó su amor por nosotros. Es Él el que derramó su amor por nosotros. Es su amor el que tiene que permanecer en nosotros. Es su amor el que tiene que mover todo lo que somos y lo que hacemos. Es el que tiene que mover tus pies y tus labios.
es el que tiene que meterse la mano al bolsillo. Que todo, absolutamente todo, se mueva por el amor del Señor derramado en nuestros corazones. La segunda parte de este versículo 5, la parte B, podríamos llamarle, dice, voy a leerlo completo nuevamente para que no pierdan el hilo. Si se pierde el libro, nadie se mueve, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras horas. Ok. Pues si no, advertencia. Cuidado. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La consecuencia de la que Jesús habla aquí es que la iglesia local, no la iglesia del Señor, la iglesia local, la iglesia de Éfeso podría desaparecer. Recuerda que según el pasaje de capítulo 1, verso 20, ¿quién es el candelero? Dice el versículo 20, y los siete candeleros que has visto son las 7 iglesias, o sea, un candelero con iglesia. El candelero es símbolo de las iglesias, según ese versículo. Trágicamente, si no hay arrepentimiento en la iglesia, será el fin de esta iglesia, que no se arrepiente. Quiero traer a la memoria de hoy. Hoy Éfeso es una ruina turística. No solo como ciudad, no existe la iglesia. Un lugar, escuchen bien, donde estuvieron los más grandes predicadores de la historia. Una iglesia donde estuvo Aquila y Priscila, donde estuvo Apolos, donde el mismo apóstol Pablo predicó y enseñó por años, donde tuvo el pastor Timoteo, donde el apóstol Juan fue pastor también de esa iglesia. Miren qué currículum. Todos ellos pasaron por aquel lugar. Pero al paso del tiempo fueron seguramente, porque no sé toda la historia, tendría que leerla y buscar y escarbar en libros fuera de la Biblia, históricos. Pero el paso del tiempo fueron quitando a Cristo de su corazón. Y hoy día no existe la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió la advertencia? ¿No se arrepintieron tal vez? No lo sé. Lo cierto es que hoy no están. Todo aquello que hoy es parte de Turquía, que por lo general no es un país cristiano. Termina esta carta a la iglesia de Éfeso con una advertencia más. Verso 6 ya lo leímos o lo vimos que con la primera parte de las cosas que aborrecía la iglesia, en este caso de los nicolaítas. Me voy a saltar del 6 voy a llegar al 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga. Es muy serio prestar atención. Es muy necesario prestar atención a lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. Lo que Dios mismo, por medio de la carta que estaba escribiendo Juan, la epístola, Apocalipsis, revelación del Señor Jesucristo, que estaba escribiendo a aquellas 7 iglesias de Asia. Es necesario prestar atención. El que tiene oído, oiga.
Presta atención a la palabra de Dios. Presta atención a esta y a todas las enseñanzas que aquí se dan. Presta atención a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Presta atención. Porque es el Señor quien habla. El que venciere, no es que tú venzas como tal, sino que tu fe en el Señor es la que vence. ¿Quién es el que vence sino aquel que ha creído en el Hijo de Dios? Es la palabra. Por tanto, también, como dice Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El árbol de la vida que habla ahí es un símbolo de la vida eterna, el paraíso que gozaremos todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que nos movemos a través del amor de Cristo. Mueve tu corazón en amor al Señor. Como dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tu corazón, tu corazón, tu corazón por el Señor y para el Señor. Amén. Quizás estás cansado del camino. Hay muchas luchas que sientes que estás luchando, muchas contiendas en tu corazón, muchas adversidades que enfrentas. No lo enfrentes solo. Tienes al Señor a tu lado. El Señor dijo, venid a mí, los cargados y trabajados. No significa que vas a dejar de luchar, pero lucha con el Señor. Lucha con el Señor. No luches solo. Es el Señor quien da la victoria. ¿Sientes presiones por causa del pecado? ¿Hay algún pecado que no te deja vivir tu vida cristiana dignamente, en honor y honra al Señor? Ponlo a los pies de Cristo. No luches solo por el pecado. Busca ayuda en el Señor, porque Él derrotó el pecado y nos dio libertad de esa opresión del pecado que había sobre nosotros. ¿Estás viviendo tu vida cristiana sin amar a tus hermanos? Paradójico aquello. No puedes vivir amando al Señor si no amas lo que Él amó. Él dio su vida por cada uno de nosotros. No somos nadie. No somos nadie para hacer acepción de personas. Si Cristo murió por ti, mi obligación moral y mi sentir espiritual es amar. Nuestro valor no está en los méritos nuestros, en lo que hacemos, en las cosas visibles o invisibles que muchos no ven que hacemos como cristianos. Nuestro valor de servir al Señor, todo radica en los méritos de Cristo. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Miremos al Señor en nuestra vida cristiana y no nos olvidemos de amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Que tú, Señor, nos ayudes. Y es que hemos perdido ese primer amor. Y es que hemos estado haciendo cosas y no te amamos. Y no lo hacemos por amor a ti. Ante todo, Señor, perdónanos. Perdóname y perdona a todo aquel que está aquí presente, si en algún momento
Y si hoy, en este instante, estamos viviendo nuestra vida cristiana fuera del primer amor, de lo más importante que es amar al Señor sobre todas las cosas, cuyo resultado es lo que hacemos. Señor, ayúdanos como iglesia a arrepentirnos si hay que arrepentirse y hacer las primeras obras, aquellas que te glorificaron y que te honraron, o que brotaron de un corazón arrepentido y un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a esta iglesia y líbranos del mal. Líbranos de caer en excentricidades humanas. Que tú seas el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra pasión. Y que cada letra que cante en nuestros labios sea una letra que brota del corazón. Porque tú lo mereces. Mereces nuestra alabanza. Mereces todo, Señor. Todo lo que salga de nuestro ser para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre del Salvador, nuestro Señor Jesús.